Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a presenciar la primera parte del seminario dictado por la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, en donde se habló sobre la electrificación del ferrocarril Mitre y los primeros años de la nacionalización. En esta primera entrega asistiremos a la exposición de Alejandro Daniel Moscaro. Vamos a presentar a quien va a estar a cargo de la primera exposición del día de hoy. Él es Alejandro Moscaro, es uno de los fundadores del Instituto Argentino de Ferrocarriles, fue uno de los creadores de la revista Rieles, Realidad Ferroviaria y Redes de Integración, y actualmente es productor del compacto de noticias ferroviarias Trenes por Siempre, es fotógrafo profesional y dibujante, es historiador de temas ferroviarios y consultor ferroviario, muchas veces detrás de escena trabajando. Hoy lo vamos a tener al frente de la escena, así que, bueno, Alejandro va a estar hablando sobre los primeros años de la electrificación del Mitre y los primeros años de la nacionalización de los ferrocarriles. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos, y antes de empezar, realmente en nombre de Trenes por Siempre queremos agradecer mucho a las autoridades y amigos de ALAF por esta invitación a participar, digamos, en uno de los seminarios que generalmente esta casa pone en marcha, digamos. La primera charla va a estar referida a justamente la electrificación del ferrocarril central argentino, posteriormente ferrocarril Mitre y actual línea Mitre. Esta historia arranca en 1910, cuando las autoridades del entonces Ferrocarril Central Argentino deciden electrificar sus corredores urbanos. Esas autoridades presentaron el proyecto al Superior Gobierno de la Nación para, digamos, tener la autorización respectiva y empezar las obras. Para ello, bueno, tuvieron que hacer, digamos, unas obras previas, que fue la construcción de la usina en Canal San Fernando, una usina, digamos, que funcionaba con carbón, era una usina de vapor, y otra serie de subestaciones eléctricas, por ejemplo, en Palermo. Estas son, digamos, Estos serían algunas imágenes interiores. Bueno, estas serían algunas imágenes de esa subestación de Canal San Fernando para alimentar, digamos, el tercer riel electrificado, de donde los trenes colectan, inclusive al día de hoy, la energía a través de un patín colector, que es este de acá, que tienen los bogies. Ese patín rosa con la cara, digamos, inferior del tercer riel para obtener la energía eléctrica de 800 volts de corriente continua para funcionar. Y acá, digamos, yo me permití dibujar, para mostrar cuáles son las diferencias entre el tercer riel que usa la línea Mitre, que es este de acá, y la línea Sarmiento, aunque ahora la línea Mitre se está reemplazando por otro tipo de tercer riel de aluminio con la cara de rozamiento de acero, aunque básicamente el patín colector, que es el que está indicado en rojo, siempre roza en la cara inferior, digamos, del tercer riel. Y el que está a la derecha sería el tipo de tercer riel que usa la línea Urquiza y la línea B de subtes, aunque la línea B de subtes tiene actualmente también una catenaria aérea rígida, pero en el caso del Urquiza y el subte, la tensión de trabajo de alimentación de los coches es de 600 volts de continua, a diferencia de lo que usa el Mitre o el Sarmiento, que es de 800. Bueno, las obras de electrificación demandaron además la construcción de un taller o un depósito de coches, un taller y un depósito de coches, mejor dicho, en Victoria,
Acá vemos justamente una imagen de ese lugar. En Victoria también se construyó una subestación eléctrica, pero en este caso para proveer de energía eléctrica al taller y, digamos, a toda el área de influencia del taller, del depósito de coches y demás. Con la electrificación también se electrificó un pequeño ramal entre las estaciones Canal San Fernando y Tigre R. Tigre R, que posteriormente pasó a llamarse Delta, que era un pequeño tramo que se utilizó para que los motorman, como se les llamaba en esa época a los conductores, un término heredado, digamos, de los tranviarios, practiquen antes, digamos, de salir, digamos, allá a conducir trenes con público. Llegó el día, que fue el 24 de agosto de 1916, cuando finalmente se inaugura el servicio eléctrico entre Retiro y Tigre C. La C, como en el caso de Belgrano, como en el caso de San Fernando, significa central, de central argentino, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Belgrano R, que esa R significa Rosario, porque era el ferrocarril Buenos Aires y Rosario. Yo escuché pila de veces de mucha gente que me dice, por ejemplo, ¿pero cómo? ¿No es que la R era de residencial y la C de comercial? No. Esa letra simplemente lo que hacía era diferenciar e indicar el origen de cada uno de esos dos ramales. Se inaugura el servicio en un tramo de 28,3 kilómetros de vía doble, con un acto muy importante donde acudió en ese momento el presidente de la Nación, Victorino de la Plaza, funcionarios y demás. Y en 1915, finalmente, se inaugura el servicio, demorando o tardando 26 minutos para llegar a Tigre. Esa formación estuvo a cargo del primer conductor, que fue Emiliano Niño, digamos. Hay una anécdota que yo no sé si esto será real o no, pero cuenta la historia que el señalero que estaba en el cabín número 1 de Retiro, hoy ya fuera de servicio, era el propio hermano de Niño, que fue el encargado de bajar la señal, de concederle vía libre a ese primer tren para que parta, digamos, hacia Tigre. Durante las primeras horas justamente de ese día empezó a circular lo que se llamaba el servicio tarifado. El viaje anterior podría ser lo que hoy se le denomina el viaje de marcha blanca, porque no era un viaje, digamos, con público. Pero acá lo importante del tema es que el Central Argentino fue el ramal Retiro Tigre, el Central Argentino, fue la primera línea electrificada de Sudamérica, de la Argentina obviamente y de Sudamérica, siendo además la primera de trocha ancha, o sea, 1,676 milímetros. Acá tenemos en este caso un folleto, lo que ahora se conoce como flyer, en esa época eso no existía. Este es un folleto donde la empresa promocionaba el nuevo servicio y vemos ahí al costadito un plano donde obviamente faltan algunas paradas porque, digamos, en la época del Estado, antes de las concesiones, había estaciones, paradas y apeaderos. Las estaciones eran las que tenían jefe de estación, por ejemplo, y las que solo tenían boletería, atendidas por un dependiente, que es como ferroviariamente se le llamaba al boletero, eran paradas. Por ejemplo, acá van a ver que falta la Lucila, por ejemplo,
otra que falta es Virreyes, y no me acuerdo si alguna otra, pero bueno, ahí tienen lo que fue, digamos, el primer mapa del servicio electrificado en la Argentina. Bueno, el parque de coches eléctricos básicamente estaba integrado por unidades de primera clase y segunda clase. Todos estaban fabricados en Inglaterra. A partir de 1916 y hasta el año 1931 se siguieron recibiendo coches, porque bueno, en el medio ocurrió la Primera Guerra Mundial, lo cual hizo que el ingreso de coches a la Argentina se vea demorado a raíz de ese conflicto bélico. En total llegaron 190 coches. ¿Qué diferencia había básicamente en los de primera y en los de segunda clase? Los de primera clase tenían asientos tapizados en 2 filas dobles, asientos tapizados y rebatibles, para acomodarlos según el sentido de marcha del tren. Tenían ventiladores eléctricos en el cielo raso, en el techo, mientras que los de segunda clase, y tenían las ventanillas más anchas, laterales, porque tenían menor cantidad de asientos, para que sea, digamos, más cómodo para los pasajeros. En cambio, los de segunda clase tenían más cantidad de ventanillas, los asientos eran de madera, eran filas triples y dobles al costado del pasillo central, y eran fijos, tipo asiento espalda contra espalda, y no tenían ventiladores de techo. Pero digamos que el diseño exterior de los coches era igual, era prácticamente igual, donde justamente por fuera se los podía distinguir en función de la cantidad, menor o mayor cantidad de ventanillas. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, entre la puerta central doble y las puertas de los extremos, ahí había una menor o mayor cantidad de ventanillas, por ejemplo, dependiendo a qué clase pertenecía cada vehículo. Básicamente también encontramos 2 tipos de coches, siempre hasta ahora estamos hablando de coches carrozados en madera. Y esto se lo debemos a un amigo, un prestigioso historiador ferroviario que se llama Miguel Ángel Piñataro, que él denominó como tipo A, tipo B y tipo C a los distintos tipos de coches, como para poder, digamos, diferenciarlos. En este caso tenemos lo que se denominaba el tipo A. El tipo A tenía puertas simples en los extremos y puertas dobles de doble hoja en el medio del coche. Inclusive dentro del parque de coches eléctricos había coches motrices y coches remolcados, o sea, acoplados. Acá, por ejemplo, en estos dibujos podemos observar que el de arriba era un coche motriz cuyo bastidor era de un perfil robusto, digamos que casi parecía un puente, básicamente. Y el de abajo, el bastidor era como más liviano, digamos, porque no necesitaba tener más peso, por así decir. Y acá tenemos, y acá hay algo que no les dije, estos coches tenían un bogie motriz, o sea, con un motor de tracción en cada eje en el bogie delantero, debajo de la cabina de conducción, mientras que el otro bogie era portante, era libre, sin motores de tracción. Aunque en realidad cuando vinieron a la Argentina, estos coches, los motrices, traían 2 bogies motrices y doble cabina de conducción. Que eso después el Central Argentino lo fue normalizando y lo fue dejando de esta manera, porque encargó una nueva partida de estos coches con 2 bogies portantes y con una cabina de conducción desmantelada. Entonces, con lo que sacaron de acá, el bogie ese motriz, se lo pusieron a los otros que vinieron de fábrica con 2 acoplados, le mudaron el bogie remolque a estos, y la cabina de conducción eliminada de estos se la pusieron a los que vinieron posteriormente. Medio como que hicieron un enroque, digamos.
Lo explico así de manera simple como para que se entienda y como para no hilar demasiado fino en eso. Bueno, este sería el otro tipo de coches que hubo, que tenía una configuración diferente a la anterior, porque tenía doble puerta doble en los laterales, sin puertas en los extremos. Esta configuración terminó después siendo, cuando llegaron los coches metálicos, se usó también esta misma configuración, ya después lo vamos a ver. A esto se les denominó tipo B, para diferenciarlo de los anteriores. Y acá, bueno, está un poco lo que les decía hace un ratito, recién en realidad, con respecto a que había coches acoplados y motrices. Generalmente el Central Argentino usaba en los extremos del tren coches acoplados, sin motores de tracción, pero tenían cabina de conducción. ¿Por qué daban este uso? Bueno, según cuentan los viejos ferroviarios, era para que en caso de algún accidente, arrollamiento de un auto o algo, que el motor eléctrico de tracción no se dañe, porque obviamente no tenían motores eléctricos de tracción los coches acoplados. Esa era un poco una de las razones, y además en una formación en un tren eran más los coches acoplados que los motrices. ¿Por qué? Porque los coches motrices tenían suficiente potencia como para llevar más coches remolcados en la formación que motrices. Acá tenemos una imagen también muy particular de lo que en su momento se llamó Evita, pero es la estación Victoria, digamos, con una formación de coches de madera. Bueno, y esto es básicamente la diferencia que les contaba entre un bogie motriz y un bogie remolque. El bogie motriz, que es el que está a la izquierda de la imagen, motriz, digo bien, que está acá a la izquierda de la imagen, además de mostrar acá los motores eléctricos de tracción, vemos que la superficie metálica es mucho mayor, mucho más robusta, que en el caso del bogie remolque, que es el otro que está ahí. Además, la distancia entre ejes del bogie motriz era mayor y el diámetro de las ruedas también era algo más grande. Si no me saltó ninguna, no. Bueno, acá tenemos algunas imágenes simplemente de cómo eran las cabinas de conducción. Vemos acá en este caso la palanca de freno, que lo que hacía básicamente era poner en marcha la bomba de vacío porque estos trenes, digamos, tenían freno vacuo, freno vacío, no tenían freno de aire comprimido como los coches Toshiba de origen japonés que vinieron posteriormente. Y en otras imágenes tenemos, por ejemplo, en la de la derecha, la palanca de freno y el controller de manejo a la izquierda con el botón del hombre muerto arriba. Ahí tenemos otra imagen donde vemos la palanca de freno con esa serie de agujeritos que tenían para tomar aire del ambiente, digamos. Y ahí tenemos, digamos, el controller, con los dictadores. Tenía puntos de aceleración, era un controller libre, básicamente, como si fuese tipo reostático. Bueno, acá tenemos algunas imágenes en lo que es, por ejemplo, la estación Tigre C, con un coche de madera, un acoplado, ahí dice AP, acoplado de primera clase, inclusive con el número 1, indicando primera clase. Acá tenemos otra imagen, estamos hablando de la estación Tigre Vieja, ¿no? Esta estación ya no opera más ferroviariamente. Y allá tenemos otra imagen de un tren, creo, si no me equivoco, que es en la estación Borges. No, creo que es en Borges, pero para que vean en qué estado y cómo mantenían los trenes en aquella época. Digamos que los mantenían, como vemos acá, la madera barnizada, básicamente. Bueno,
Con motivo de lo que les conté antes de la Primera Guerra Mundial, cuando en un momento dado se paró la entrega de material de coches eléctricos, dejó de llegar al país, el Central Argentino se encontró con un problema. Le estaban faltando coches. Ante eso lo que hizo fue adaptar coches carrozados en madera también, de los que se usaban en el servicio de vapor, que se llamaba en aquella época, que eran coches para los servicios remolcados con locomotoras de vapor, a los cuales se los adaptó para usarlos como coches intermedios, como remolques, por supuesto, para suplir la ausencia de coches eléctricos, porque ya había alargado la electrificación, ya estaba funcionando la electrificación a la línea Tigre, pero estaban carentes de coches, algo así como lo que pasa ahora con la línea San Martín y demás, que están carentes de locomotoras, coches, bueno, pero esto fue otra cuestión diferente. Y después también lo que ocurrió, que cuando empezaron a llegar los coches eléctricos, empezaron a sobrar coches eléctricos. ¿Por qué? Porque todavía no se había inaugurado la electrificación a Villa Ballester, porque originalmente el servicio eléctrico terminaba en Villa Ballester, no en José León Suárez, y a Tigre R. Entonces, esos coches que siguieron llegando para el servicio eléctrico, que quedaban sobrantes, se empezaron a usar como coches remolcados con locomotoras de vapor, que ahí en segundo plano vemos una locomotora de vapor, si mal no veo de acá es una clase MS6A, una burra grande, como le llamaba el Central Argentino, saliendo de retiro con coches eléctricos, que en ese momento no funcionaban como eléctricos, sino como material remolcado. Como les dije, la electrificación en los otros dos corredores fue el 1 de diciembre de 1931 recién. A partir de ese momento empezaron a ingresar a la Argentina otro tipo de coches eléctricos, inclusive acá vemos un folleto de propaganda, de publicidad de aquella época. Esos nuevos coches eléctricos eran muy parecidos en diseño a los carrozados en madera, solo que en este caso eran metálicos. Y como les conté antes, tenían una configuración de puertas y ventanillas muy similar a lo que anteriormente les mostré como tipo B. También hubo algo muy curioso en el Central Argentino. El Central Argentino tenía una flota de ómnibus, de buses propios, que son estos, que están acá. ¿Qué misión cumplían esos buses? Supongo yo que serían ACLO, marca ACLO Leyland, porque eran de origen inglés. Esos buses lo que hacían era llevar al público, conectar los distintos ramales del Central Argentino. Por ejemplo, entre Villa Ballester, San Isidro R, terminando finalmente en Victoria. Ese era el servicio que cumplían esos buses del Central Argentino. Inclusive acá verán ahí indicado qué ramales estaban, qué kilometraje tenía cada ramal, y bueno, ya acá estaban todos electrificados, porque a partir de 1931 justamente se completó la electrificación del Central Argentino. Estos son los coches metálicos que llegaron después, que erróneamente se les llaman Metropolitan Vickers. Y también erróneamente a los de madera se les llama BTH. ¿Por qué? Porque Metropolitan Vickers era el fabricante del sistema eléctrico. Y BTH, o sea, British Thomson Houston, era fabricante también de equipamiento eléctrico y frenos. Lo que ocurre es que quedó, digamos, como que los de madera eran BTH y los metálicos Metropolitan Vickers. Pero en realidad, igual que pasó con los coches de origen japonés que llegaron años más tarde, las carrocerías, los bogies y bastidores fueron fabricados por distintas firmas. Metropolitan Vickers era el equipamiento eléctrico nada más, como en el caso de los coches japoneses, Toshiba era el fabricante del equipamiento eléctrico. Nosotros normalmente nos referimos a los Toshiba de la línea Mitre, Urquizo, Sarmiento o Roca,
pero eso es equipamiento eléctrico nada más. Y muchos confunden Marubeni también. No, Marubeni no fue fabricante. Marubeni fue la empresa trader que en el caso de la línea Roca lo que hizo fue armar todo para entregarle a la línea Roca el sistema llave en mano. ¿Esto qué quiere decir? Marubeni se encargó de la electrificación, de contratar los coches eléctricos y demás, pero Marubeni no es fabricante. En algunos casos he leído en alguna publicación los coches Marubeni, no. Marubeni no fabricó nada. Fue una empresa que se encargó de juntar todo y vendérselo llave en mano al ferrocarril. Bueno, en este caso, en los metálicos, se trajeron 180 vehículos, entre remolques, o mejor dicho, acoplados y motrices, y también respetando lo que se usaba en aquella época, primera y segunda clase. No había coches mixtos, o eran de primera o eran de segunda clase. Muchos años más tarde, cuando se unifican las clases para los servicios urbanos, pasa todo a ser clase única. A todos los coches se le ponen asientos tapizados y rebatibles, se dejan de usar los asientos de madera fijos y en medio como que eso se unifica, pero obviamente se siguió manteniendo, digamos, la cantidad de ventanillas en cada salón, digamos, según si eran originalmente de primera o segunda clase. Y los ventiladores desaparecieron de todos. Ahí también se unificó. Ahí vemos, por ejemplo, el interior de un coche de primera clase donde se ven los ventiladores de techo y los asientos tapizados en fila de A2, al costado, digamos, del pasillo, a cada costado del pasillo. Todos tenían iluminación fluorescente, obviamente, eran lámparas. En esa época no existían ni los tubos, ni los LED, ni nada que se le parezca. Bueno, esto es un poco lo que les conté recién, cómo eran los asientos de madera, ahí lo vemos en la foto de abajo, eran de varillas de madera, fijos y sistema espalda contra espalda, para 3 personas de un lado del pasillo y para 2 personas del otro lado. Y ahí tienen la diferencia con lo que eran los de primera clase. Asientos tapizados, rebatibles según el sentido de marcha y en todos los casos para 2 personas a cada lado del pasillo. Y la diferencia entre los de primera que tenían ventiladores de techo y los otros que no tenían ventiladores de techo. Bueno, acá tenemos los fabricantes justamente del equipamiento eléctrico. British Thomson Houston, BTH y Metropolitan Vickers. Y acá tenemos, digamos, básicamente también los nombres de los distintos fabricantes de carrocerías, bastidores y bogies, que son unos cuantos. Metropolitan Carriage, Birmingham Railway Carriage, bueno, Camel Laird. Y acá, esto no lo voy a dejar mucho tiempo en pantalla para evitar que se duerman, pero básicamente es un listado, digamos, coche por coche, donde indica qué cantidad de coches de cada tipo y clase hubo, si eran tipo A o B, qué cantidad de asientos, el fabricante de la carrocería, el fabricante del equipamiento eléctrico, BTH, Metropolitan Vickers y demás, qué cantidad de motores de tracción tenía cada uno, 2 de 250 o 310 en algunos casos. Estamos hablando de la potencia de cada uno de los motores eléctricos de tracción que estaban ubicados en cada eje, digamos. 2 motores de tracción por coche. Tenemos arriba los motrices y abajo los acoplados. Siempre estamos hablando de los de madera en este caso, por eso son tipo A y B. Y en este caso tenemos los que vinieron después, los tipo C, los metálicos, donde se ve ahí que el equipamiento eléctrico era Metropolitan Vickers, los fabricantes de las carrocerías, la cantidad de asientos, bueno, lo mismo que mostramos, digamos, en la placa anterior. Cuando se unificaron las clases,
los trenes dejaron de usar la sigla MP, AP o AP y AS, o sea, motriz de primera o motriz de segunda, acoplado de primera o acoplado de segunda, pasando simplemente a usar la sigla MU, que era motriz de única clase, en el caso del motriz, o AU, que era acoplado de única clase. En el caso aquel, bueno, motriz de única clase. Obviamente eso llevó también a que se tenga que renumerar todo el parque, porque había un motriz de primera clase, 4, y un motriz de segunda clase, 4 también. Entonces hubo que obviamente renumerar todo el parque de coches. Bueno, acá tenemos algunas vistas de esos coches, digamos, en servicio. Arriba tenemos adelante, acá, un coche motriz tipo A, carrozado en madera, seguido por un motriz metálico. Allá arriba a la derecha ya tenemos directamente una formación de coches metálicos. Y abajo vemos en la estación Bartolomé Mitre un coche carrozado en madera que, bueno, en ese momento estaba cumpliendo servicios, servicios cotidianos, digamos. Un tema interesante es que cuando llegaron los coches eléctricos japoneses en 1962, que fueron puestos en servicio en el corredor Retiro Tigre C, todos los coches ingleses metálicos y de madera pasaron a prestar servicios a, digamos, Delta y en realidad ya el corredor a Delta no todavía funcionaba porque se clausuró en el 65. A Delta y a José León Suárez porque ya se había electrificado para ese momento la extensión de Villa Ballester a José León Suárez, quedando exclusivamente los coches japoneses en Retiro Tigre. Cuando se radiaron de servicio los coches carrozados en madera, cuando fueron quitados del servicio público, se pasaron, digamos, a José León Suárez 5 formaciones de coches eléctricos Toshiba, de 5 coches cada uno, para lo cual tuvieron que elevarse los andenes en la línea de Retiro a José León Suárez y a Bartolomé Mitre, y a los coches metálicos se les adaptó una plataforma para poder circular en los andenes elevados, digamos, de esa línea. Esto ocurrió en 1972. Cuenta la historia, yo no sé si esto será tan real o no, que para esa época la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que era la aseguradora del material ferroviario, dejó de asegurar los coches carrozados en madera y es como que tuvieron que sacarse de servicio. Solo quedaron coches de madera reservados o para usos departamentales, pero ya no para el servicio público. Bueno, acá tenemos lo que ocurrió entre el 1988 y 1991, donde aproximadamente 53 coches ingleses carrozados en metal fueron modernizados. En realidad lo que se les hizo básicamente es maquillaje, porque todo el sistema eléctrico original y demás siguió siendo el mismo. Se les puso un cargador de batería para poder alimentar las luces de cola, pero ese cargador de batería prácticamente nunca funcionó. Pero este es el resultado de cómo quedaron los coches que fueron, entre comillas, modernizados y que siguieron funcionando, digamos, unos cuantos años más. Ahí tienen una imagen de la cabina y ahí tienen, digamos, cómo quedaron, ¿no? Después de esa modernización que se hizo en Chascomús, la hizo la firma EMEPA. Finalmente, en diciembre del 2002, dejó de funcionar la última formación de trenes eléctricos metálicos
modificados por EMEPA, digamos, que era el famoso tren blanco, que terminó llamándose el tren blanco, que era el que realizaba el servicio, el cartonero famoso, como se le llamaba, digamos, en la jerga ferroviaria. Fue, digamos, el último tren eléctrico inglés que funcionó por sus propios medios en el sistema eléctrico, digamos. Después muchos de estos coches, Trenes de Buenos Aires, TVA, que era el concesionario en aquella época, los modificó para usarlos como material remolcado en la línea Sarmiento, por ejemplo, entre a Mercedes, entre Moreno y Mercedes. Yo de hecho fui a una de esas pruebas. Y también funcionaron una época muy cortita entre Victoria y Capilla del Señor en formaciones de 3 coches. Se les había adaptado un grupo electrógeno chiquito, bajo bastidor, a uno de los coches para alimentar eléctricamente, estamos hablando de luces, a esa tripla, digamos, de coches remolcados que ya funcionaban como material remolcado, digamos. Esto, obviamente, lo que hizo fue cerrar la historia de estos trenes que durante unos 72 años noblemente sirvieron, digamos, en el servicio eléctrico, inicialmente del Ferrocarril Central Argentino y luego en la línea Mitre. Bueno, esto fue la presentación de los coches eléctricos Toshiba en la estación Retiro, donde se ve ahí primero, bueno, tenemos ahí unas imágenes del embarque. No sé, la verdad, honestamente, no sé si es el embarque en Japón o el desembarco en la Argentina, pero ya tenemos ahí el movimiento de lo que serían, digamos, esos coches funcionando acá. Y ese que está abajo, que lo que indicaba con ese cartel era que así serían los coches, los nuevos trenes eléctricos que iban a funcionar en la línea Retiro Tigre. Originalmente no tenían la sigla MU, simplemente tenían el número, y decían arriba de las ventanillas al costado General Mitre, en una especie de calcas, de calcomanías al agua, doradas con sombra negra. Y cuando mucha gente vio esto, dijo, pero estos son los mismos trenes eléctricos de la línea Sarmiento, que los pintaron de amarillo con la franjita azul y rojo, porque los coches eléctricos de la línea Sarmiento, la primera serie, había llegado al país en 1955, que eran los primeros que tenían en el techo arriba una especie de joroba, que muchos creen que eso era aire acondicionado y no, era un forzador de aire. Entonces muchos creyeron que eran los otros coches pintados, disfrazados, que querían a los pasajeros de la línea Mitre venderles como que eran nuevos, cuando en realidad eran trenes nuevos. Independientemente que los coches de la línea Sarmiento tenían la cabina de conducción ubicada a la derecha y los del Mitre, Urquiza y Roca a la izquierda, o sea que había unas cuantas diferencias. Acá tenemos algunas imágenes. La de arriba es una imagen en Japón de un coche eléctrico de la línea Mitre, un baño, porque originalmente obviamente traían baño, eran los coches serie 1700, los baños, había algunos 1800 también, y acá vemos uno de esos trenes flamantes Toshiba saliendo o entrando de Retiro. Bueno, acá tenemos otras imágenes también de esos trenes. Ahí tenemos una imagen de la cabina de conducción, donde obviamente le falta la manija de freno a la derecha y la llave inversora, porque eso lo retiraba el conductor y se lo llevaba cuando cambiaba de extremo en las estaciones terminales para ponerla en la otra punta. Ahí vemos un experimento que hizo Ferrocarriles Argentinos, el esquema NEFA 2 famoso que aplicó en locomotoras y que también lo aplicó en algunos coches eléctricos japoneses de la línea Mitre, también lo hizo en la línea Sarmiento, aunque era diferente, no era exactamente igual que ese.
Bueno, y acá tenemos una ficha donde mostramos las distintas numeraciones y el tipo de coches y la cantidad de cada uno de los coches eléctricos japoneses de la línea Mitre. Con los fabricantes de las carrocerías, Kinki, Nippon Yario, Tokyo Car, esto es lo que les decía antes, a pesar de que el equipamiento eléctrico era todo Toshiba, para todos. El peso de cada uno, que en el catálogo, en el folleto original de Toshiba, acusaba 48 toneladas, cuando en realidad pesaban 52, pero bueno, supongo que habrá sido un artilugio de venta de los japoneses para entrar teóricamente en peso, estimo yo, no sé, y el año en que fueron fabricados. Y de acuerdo a la sigla, tenemos qué tipo de coche era, si era un coche de punta, un furgón o un baño. Ahí abajo, digamos, está indicado qué es cada una de esas siglas. Bueno, acá tenemos una imagen ya de un tren eléctrico Toshiba trabajando en José León Suárez, que originalmente tenían una letra muy chiquita acá en la tapa de la puerta ciega, que los diferenciaba de la línea Tigre, que acá tenían, digamos, una ventana y un número. Ahí vemos un interior de un coche prácticamente en estado original, y esa de abajo a la derecha es en José León Suárez, donde compartieron durante muchos años servicios con los coches metálicos de origen inglés. Bueno, a partir de la concesión de los servicios, Trenes de Buenos Aires, TVA, realiza una serie de modificaciones en los coches, básicamente cosmética también, donde imponen una nueva decoración corporativa, adentro le cambian los asientos, le ponen tubos fluorescentes, bueno, hacen una serie de cambios. Esta es otra de las decoraciones que usó TVA, tuvo 3 en general. No sé si acá traje alguna de la última, la verdad que no me acuerdo. TVA comenzó a operar el 27 de mayo de 1995. Bueno, y acá ya entramos en lo que fue la UMAP, la Unidad Múltiple Argentina de Pasajeros, que eran una tripla de 3 coches eléctricos Toshiba. El del medio no tenía cabina, pero que en realidad eran 3 coches Toshiba originales modificados, que básicamente técnicamente eran lo mismo, solo que los coches de punta, en lugar de tener un motogenerador, tenían un convertidor estanco, pero digamos que el resto era prácticamente igual, los mismos controles, todo igual, los mismos comandos de manejo, todo eso era igual. Y ya pasamos a lo que después fueron las Puma, los distintos tipos de Puma, los distintos modelos de cabina, y el de la derecha ya fue la última decoración que usó TVA. Y llegamos a esta fecha donde comienzan a funcionar los coches de origen chino en la línea Mitre. Y con esto terminamos esta presentación. Si te gustó este video y querés ayudarnos a poder continuar generando contenidos para este canal, podés ayudarnos con un super gracias. Es muy fácil. Les das clic en el corazoncito de gracias, elegís el monto que puedas donar, apretás botón comprar y enviar, luego completás los datos y los envías. Y si no podés colaborar con dejarnos un like y compartir el video, ya nos estás ayudando. Muchas gracias.